gracias a todos por su asistencia y su puntualidad. Por respeto a ustedes, vamos a iniciar la sesión en punto de las 8:30. Entonces, el día de hoy nos acompaña el doctor Guillermo González Gálvez. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialidad en medicina interna por el Hospital General Manuel G. González. Es especialista en endocrinología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Cuenta con maestría en ciencias por la Universidad de Guadalajara y es director e investigador principal del Instituto Jalisciense de Investigación en Diabetes y Obesidad. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, de la Endocrine Society y de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. Es autor y coautor de aproximadamente 20 publicaciones en revistas nacionales e internacionales y es investigador principal en aproximadamente 140 ensayos clínicos. El doctor nos va a compartir el tema, el valor de los IDPP4 en diabetes tipo 2. Doctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos atentos a su plática. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias por invitarme a su sesión académica del capítulo Chihuahua. Y me interesó la plática porque he vivido los inhibidores de la DPP4 desde su llegada a México en el 2006. De hecho, México fue el primer país en el mundo que tuvo un inhibidor de la DPP4 y desde entonces hasta la fecha, pues si se dan cuenta, son casi 20 años en los que, sin duda, son medicamentos que se han ido prescribiendo de forma mucho más importante y de hecho le han robado un poco el rol principal que antes tenían las sulfonilureas, sobre todo combinadas con metformina. Entonces, el objetivo de mi plática es mostrarles brevemente un poco esa evolución que se tuvo de todos estos inhibidores de la DPP4. Tuve, de hecho, fortuna de participar casi con el desarrollo clínico, los estudios clínicos de todos estos inhibidores de la DPP4, incluso muchos en los estudios de desenlace cardiovascular, y es lo que quiero compartir con ustedes. Toda esa experiencia que aprendí desde la investigación y llevada hasta la práctica clínica. Y sí me gustaría que al final las dudas, preguntas o comentarios que tuvieran me las hicieran para tratar de contestarles las dudas o preguntas que tengan sobre este panorama. Miren, las guías de práctica clínica o las guías de recomendación de tratamiento de la Asociación Americana de Diabetes, si se dan cuenta, desde hace varios años cambian cada año, cuando antes se tardaban entre 5 y 6 años para sufrir alguna modificación. Entonces, ha sido tan rápida la cantidad de publicaciones y de ensayos clínicos que se han publicado con una gama muy amplia de medicamentos que esto ha ido cambiando rápidamente. Y si se dan cuenta, se ha dividido prácticamente en dos las recomendaciones de tratamiento para personas con diabetes, aquellos que tienen ya problema cardiovascular o renal o insuficiencia cardíaca, y aquellos que tienen la enfermedad y que no tienen este tipo de problemas, pero tienen otro problema serio, que es la obesidad. Y me voy a centrar básicamente en esta segunda parte, en la parte en donde seguimos utilizando medicamentos para la diabetes. No hay que perder de foco que toda esta gama de medicamentos fueron creados para diabetes. Entonces, el hecho de que no tengan cierto efecto sobre cierto tipo de desenlaces no quita que son medicamentos muy eficaces y seguros para el tratamiento de la diabetes. Y si se dan cuenta, pues todavía juegan un rol importante tanto la metformina como los inhibidores de la DPP4, porque hablando del peso corporal de los pacientes, si recuerdan, desde hace 20 años también aproximadamente, cada vez empezamos a ver pacientes que tenían diabetes desarrollada principalmente por el desarrollo de sobrepeso y obesidad. Entonces, lo que buscábamos en esa época, hace 20 años, que no teníamos todavía toda esta gama de estudios de desenlaces cardiovasculares, renales y de falla cardíaca, lo que buscábamos era que por lo menos los pacientes se controlaran bien y que no tuvieran un incremento de peso como veíamos siempre con sulfonilureas y con dosis que en muchos casos podía ser muy alta de insulina. Entonces empezaron ahí a jugar un papel importante los inhibidores de la DPP4 y claro, con el paso del tiempo se fueron desplazando paulatinamente porque llegaron medicamentos con un efecto sobre el peso corporal muy, muy importantes. Entonces, vean cómo si nos vamos hasta el otro extremo, en donde el objetivo principal es mantener el control metabólico, pues no cabe duda que este tipo de tratamientos de los que les estoy hablando,
pues siempre van a estar ahí presentes los inhibidores del ADP4 porque son medicamentos que juegan un papel muy importante para mantener el control metabólico de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Y también no perder el foco de que todos los medicamentos que se han creado, tanto de todo este grupo de enfermedad cardiorrenal y para este problema de la diabetes, fueron creados inicialmente para, eh, para la enfermedad. Y entonces, por eso es importante señalar y enfatizar que todo esto evoluciona rápidamente. Y vean cómo en las últimas guías, ya en la parte final, viene una parte de MASLD, de enfermedad hepática asociada a trastorno metabólico, que rápidamente está evolucionando. Si recuerdan, hace años se hablaba nada más de pioglitazol y actualmente ya estamos hablando de agonistas de receptores GLP-1 y de agonistas duales como tratamientos importantes para su control. Entonces, todo esto evoluciona rápidamente y eh, es tal la cantidad de publicaciones que se han hecho con respecto a todos los inhibidores de la ADP4 que solo quiero discutir con ustedes brevemente este último metaanálisis que salió publicado este año y que evalúa todos los inhibidores de la ADP4 que hay en el mundo en relación a su eficacia y a su seguridad. Y vean cómo de toda esta gama de inhibidores de la DPP4, en nuestro país obviamente conocemos nada más vildagliptina, gemigliptina, que ya llegó a México, sitagliptina, alogliptina, linagliptina y conocimos también saxagliptina, que saxa por obvias razones se dejó de prescribir por los problemas que tuvo en los estudios de desenlace cardiovascular. Pero vean cómo si hablamos de reducción de hemoglobina glicada, vean cómo todos los medicamentos tienen reducciones que van desde 0.49 hasta 0.81 puntos porcentuales en hemoglobina glicada. Es decir, son medicamentos que lograban un efecto favorable para mejorar la hemoglobina glicada. Y no se diga comparados contra metformina y sobre todo desde un inicio y pacientes con hemoglobinas glicadas altas en donde uno puede lograr rápidamente reducciones de 1.5 o incluso 2% de hemoglobina glicada. Lo importante es usar este tipo de combinaciones de forma temprana, después del diagnóstico y en pacientes que no tengan mucho tiempo de evolución. El efecto que vemos es muy, muy bueno con toda esta gama de medicamentos del grupo de inhibidores de la DPP4. Y el otro aspecto que favoreció que prescribamos mucho este tipo de medicamentos son sin duda los eventos adversos. Vean la línea azul en el centro, es el odds ratio, que es el 1, el punto neutral, y vean cómo si bien la gran mayoría están los promedios por debajo de 1, muy cercanos al 1, si uno observa los intervalos de confianza, en todos los estudios, ya sea 1 o hasta 8 o 3 estudios clínicos con cada una de estas moléculas, pues ambos extremos del intervalo de confianza sobrepasan al 1, lo cual habla de que no hay eventos adversos que sean clínicamente significativos que pudieran provocar que no se usen este tipo de medicamentos. De ahí la ventaja, porque cuando uno ve las tablas de eventos adversos en particular de cada grupo de medicamentos para la diabetes, el grupo de medicamentos que menos tiene o que menos se asocia a eventos adversos son, sin duda, los inhibidores de la DPP4. Si hay casos muy particulares en donde está contraindicado usarlos, como puede ser el antecedente de pancreatitis. Entonces, uno tiene que evaluar caso por caso para ver el uso de este tipo de medicamentos, pero sin duda, en un buen porcentaje de la población con diabetes sin complicaciones todavía, que es un buen porcentaje, casi 60% de la población total de personas con diabetes adultas en nuestro país, pues van a requerir este tipo de tratamientos. Entonces, cada vez que llega un tratamiento nuevo a nuestro país, pues lo celebro porque son más opciones para los pacientes y más opciones para tratar de ver si podemos controlar mejor o mantener el control metabólico de los pacientes para evitar precisamente que hagan complicaciones crónicas, o que hagan complicaciones vasculares, como enfermedad cardiovascular, que no hagan daño renal, que no hagan neuropatía, etcétera, etcétera. Entonces, a nuestro país ya tenemos gemigliptina desde hace varios años y es un inhibidor optimizado, que le llamo así optimizado porque vean cómo tiene dos características muy particulares. Y cada vez que llega un inhibidor de la DPP4 de este grupo, pues lo que tenemos que analizar es
que los estudios clínicos con base en los cuales se desarrolló sean los adecuados y que se vea que la eficacia y la seguridad realmente son los que uno busca como clínico para utilizarlo en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, vean cómo las dos características es la potente eficacia porque tiene una afinidad muy potente a la enzima de PP4. Recuerden que para que estos medicamentos actúen de forma muy importante, requieren que durante 24 horas inhiban más del 80% de esta enzima. Y por otro lado, tiene una eliminación equilibrada. Se elimina bastante, de forma muy balanceada, a través de la bilis, a través del riñón, y por ese motivo no requiere ajustes. Y eso obviamente permite un mejor apego al tratamiento y una mejor prescripción o una fácil prescripción para los pacientes. Entonces, lo que planeo hacer a continuación es mostrarles de toda esta gama de estudios que se hicieron para el desarrollo de gemigliptina, los que me parecieron más importantes para que vean que también ese tipo de este nuevo medicamento que tenemos ya en el mercado desde hace tiempo sí cuenta con información sólida que permite asegurar que tiene la eficacia y la seguridad de forma similar a otros inhibidores de la DPP4 que tenemos ya en el mercado. Y como les digo, lo que tenemos que hacer es evaluar la evidencia y ver si se convierte en otra muy buena opción para los pacientes para mejorar el control. Y vean de entrada cómo tiene como monoterapia o terapia combinada estudios en todas las etapas de evolución de la enfermedad, en ciertas poblaciones especiales, tiene estudios comparativos cara a cara contra los tres principales, sitagliptina, lina y vildagliptina. Tiene algunos estudios de variabilidad glucémica y tiene estudios observacionales hechos en Corea, básicamente, que demuestran que aunque no es un ensayo clínico, por lo menos da la certeza de que no hay un incremento de asociación con eventos cardiovasculares y puede ser un medicamento seguro. Y enfatizo, un medicamento seguro, si así lo requiere un paciente que ya tiene evento cardiovascular, aunque con un paciente con diabetes, con evento cardiovascular, lo que tenemos que voltear a ver es si el paciente puede recibir o un agonista receptor GLP-1 o inhibidor de GLP-2 para disminuir la probabilidad de eventos cardiovasculares y obviamente el tratamiento holístico de este paciente, es decir, que esté bien de la diabetes, que esté bien controlado de la presión, que esté bien controlado de la dislipidemia y si tiene sobrepeso y obesidad, pues dar terapias que nos ayuden a mejorar ese aspecto para realmente tener un impacto en disminución de eventos cardiovasculares. Y tiene estudios mecanísticos para ver efectos más allá de la glucosa que estos medicamentos sin duda tienen. Lo primero que quiero destacar es que en estudios a 24 semanas comparado contra sitagliptina, en comparación, digo, en combinación con metformina, vean cómo gemigliptina pues favorece que las concentraciones séricas de GLP-1 después del uso de este tipo de combinación a las 24 semanas, la concentración de GLP-1 sea mayor y esto puede asegurar de alguna manera una mejor eficacia en modificar ciertos aspectos que voy a mostrar a continuación. Cuando uno analiza en promedio la capacidad de este medicamento para bajar la hemoglobina glicada, vea cómo en terapia o en adición a terapia dual o terapia triple se ve lo que siempre hemos visto en cualquier grupo de estudios con cualquier otro medicamento de este grupo de inhibidores de la DPP4, una reducción que puede ir de 0.7, 0.8, 0.9%. Pero lo importante de este programa de desarrollo es que cuando vemos los estudios hechos en combinación desde un inicio, por ejemplo, este de gemigliptina con DAPA, más metformina o el inicio de forma combinada de gemigliptina con metformina de duración prolongada, vean cómo se logran mayores reducciones y sobre todo si uno decide en aquel paciente de reciente diagnóstico, a lo mejor de edad avanzada, que queremos que pueda controlarse muy bien sin tener riesgo de hipoglucemia, uno puede lograr reducciones del 2% de hemoglobina glicada, como se ha visto con otros inhibidores del LP4 cuando se dan combinados con metformina. Entonces, vean, la clave importante es que vean cómo la hemoglobina glicada de cuál parte en estos pacientes es mucho mayor de los estudios que se hacen de otras características. Pero recordemos que en nuestro país la mayor parte de los pacientes cuando están descontrolados el nivel promedio de hemoglobina glicada que tienen es 9%. Si yo logro usar una terapia que disminuya un 2%, puedo asegurar que un mayor porcentaje de pacientes alcancen las metas de control.
Y si hacemos un análisis, no cara a cara, sino una comparación de los resultados de cada uno de los estudios, pues vemos que pueden ser efectos similares. Pero aquí les muestro de forma resumida todos los estudios que se hicieron con gemigliptina en los estudios cara a cara, contra sitagliptina, linagliptina, vildagliptina y dapagliflozina, y vean cómo la eficacia es similar, aunque en este estudio, por ejemplo, con la combinación inicial con metformina es discretamente mayor la reducción de hemoglobina glicada, y contra DAPA también hay una discreta mayor reducción de la hemoglobina glicada. Por eso que les mencionaba al principio de que esa mayor concentración de GLP-1 por el efecto de la inhibición tan sólida que tiene sobre la DPP-4 pudiera favorecer este tipo de beneficio. Por su eliminación muy balanceada, vean cómo en cualquiera de las fases de deterioro renal no requiere que se ajuste la dosis, y en daño hepático leve a moderado tampoco se requiere que se ajuste la dosis de gemigliptina, lo cual es un aspecto muy importante, porque si nos vamos a las recomendaciones que se hacen para el uso de medicamentos en pacientes con diversos grados del deterioro renal, vean cómo el clásico que teníamos era linagliptina, pero ya en la actualidad tenemos este otro que es gemigliptina, 50 miligramos. Y como les digo, lo que celebro es que tengamos opciones, porque eso favorece más el acceso de pacientes a los tratamientos cuando así lo requieren. Otra característica de gemigliptina es que comparte características fundamentales muy importantes tanto de cita como de linagliptina, que son de los dos inhibidores de la DPP-4 que más se han prescrito en los últimos años. Vean cómo tiene una alta selectividad que comparte con cita, frecuencia de la dosis que comparte con cita y lina, el ajuste de la dosis que no se requiere en el caso de Gemi, como ocurre con lina, pero sí se requiere para el caso de sitagliptina, y para el uso de inhibidores del citocromo P3A4, pues no requiere que se haga ningún ajuste de la dosis de forma similar a linagliptina. Entonces, si se dan cuenta, este medicamento comparte características muy importantes de dos de los inhibidores de la DPP-4 que hemos usado mucho en los últimos años. Entonces, rápidamente, para dejar tiempo al final para sus preguntas, que me parece siempre lo más importante en este tipo de sesiones, voy a mostrarles rápidamente los resultados de cada uno de estos estudios en monoterapia o en terapia combinada, en los estudios head-to-head, que nada más voy a mostrarles el de sitagliptina y el de variabilidad glucémico también contra sitagliptina, porque me parece de lo mejor comparativo que se pudo haber hecho, que era obviamente contra sitagliptina, que fue el primer inhibidor de la DPP-4 que llegó a nuestro país. Entonces, este estudio de monoterapia se hizo en pacientes con diabetes de 18 a 75 años que no estaban en meta de control. Fueron aleatorizados, un brazo a recibir 50 miligramos al día, otro brazo a recibir placebo, y al final de las primeras 24 semanas se extiende el estudio a 52 semanas y todos los pacientes reciben gemigliptina. Vean, esta primera parte es para ver eficacia, pero ya todo el estudio hasta la semana 52 es también para ver qué pasa con seguridad con este tipo de medicamentos. Entonces, lo que se observa claramente es lo que ya les había mostrado inicialmente, que hay una diferencia en la reducción de hemoglobina glicada a las 24 semanas contra el placebo de 0.71%, pero en la fase de extensión, cuando todos los pacientes recibieron gemigliptina, la diferencia fue de 0.87 desde la basal, a partir de la cual partieron todos los pacientes. Y esto obviamente se ve reflejado en un mayor porcentaje de pacientes que alcanzan metas de control, que es lo que básicamente buscamos en personas con diabetes, y por ese motivo se convierte en una muy buena opción para aquellos pacientes que, por ejemplo, no toleren metformina, que tengan molestias gastrointestinales. Recuerden que hay un 10-12% de pacientes que todavía, aún con dosis bajas de metformina, pueden no tolerar este tipo de medicamentos, y este tipo de medicamentos de este grupo de inhibidores de la DPP-4 se convierte en una muy buena opción para estos pacientes. Combinaciones. Hay 3 estudios, el INICOM, el TROICA y el ZEUS-2, y está el de combinación inicial o el de adición a metformina con sulfonilurea o el de adición a insulina y metformina. Y rápidamente quiero mostrarles que en cualquier etapa de toda esta evolución, porque obviamente aquellos pacientes que ya están con insulina y metformina tienen más tiempo de evolución, pero partiendo del INICO,
vean cómo pacientes mayores de edad que no estaban en meta de control y que se fue modificando la dosis en la primera etapa hasta llegar a una dosis estable de por lo menos más de 1 gramo en estos pacientes. Un grupo recibió gemigliptina combinada con metformina y los 2 brazos como monoterapias. Y este estudio siempre va a ser de los más interesantes cuando se compara un nuevo medicamento, sobre todo cuando después se va a prescribir de forma combinada, porque deja claramente por sentado en los resultados que siempre la combinación desde un inicio va a ser mejor que cualquier monoterapia, ya sea con gemigliptina o con metformina. Vean cómo con la terapia combinada se logra rápidamente una reducción del 2% partiendo de niveles muy similares de hemoglobina glicada. Y vean cómo la rapidez del descenso de la hemoglobina glicada siempre va a ser mucho más importante con la combinación que con cualquier otra monoterapia. Y vean cómo al final del seguimiento a las 24 semanas, pues se replica lo que siempre hemos aprendido con los inhibidores de la DPP4, que tenemos capacidad de lograr reducciones de 0.6, 0.7, 0.8%. Mayor porcentaje, obviamente, de pacientes que alcanzan metas de menos de 7 o 6.5. Y otros aspectos interesantes, por ese incremento en las concentraciones séricas o mayor concentración sérica que dura 24 horas de GLP-1, pues hay una respuesta mucho más favorable de la célula beta, que evaluada con FOMA beta, y de forma indirecta mejora la resistencia a la insulina, que aquí lo estamos observando con la mejoría en el coma de resistencia a la insulina. Y de aquí lo único que quiero destacar es lo que ven aquí en naranja. Todos saben que puede haber un 12% de molestias gastrointestinales en pacientes que reciben metformina, no se diga los que reciben dosis altas, de más de 2 gramos al día. De ahí la ventaja de que una terapia combinada permite usar un medicamento y provoca que no tengamos que llegar a más de 2 gramos de metformina, por ejemplo. Y vean cómo la combinación de gemigliptina con metformina no se ve asociado a un incremento de molestias gastrointestinales como lo que se ve aquí en la frecuencia del porcentaje de la metformina sola. Es decir, la terapia combinada permite una mejor eficacia sin asociarse a más molestias gastrointestinales. El segundo estudio es el TROICA, que es comparar gemi contra placebo en pacientes que estaban con metformina y glimepirida a estas dosis que se ven aquí, más de 1 gramo de metformina o más de 4 miligramos al día de glimepirida, en una fase estable durante 10 semanas, y a este grupo que no estaba controlado, porque vean la hemoglobina glicada entre 7 y 11, a las 24 semanas un grupo recibe gemigliptina y otro placebo, y a las 24 semanas lo que se ve claramente es de nuevo una reducción de 0.8 puntos porcentuales en la hemoglobina glicada, que es favorable para los pacientes. Y vean, de este estudio, como eran pacientes de mayor edad, por el tiempo de evolución de la enfermedad, se hace un análisis entre aquellos de más de 65 y menos de 65 y se ven resultados muy similares a otros inhibidores de la DPP4 que también hacían ese tipo de análisis, que los pacientes de más de 65 años tienen una reducción discretamente mayor de la hemoglobina glicada, es decir, el paciente se puede controlar muy bien y no tener riesgo de hipoglucemia, que era lo que se enfrentaban hace más de 20 años los pacientes. Y de nuevo, discretas mejorías en la respuesta de la célula beta y de la resistencia a la insulina. Y de nuevo vean aquí cómo claramente no hay un incremento de eventos gastrointestinales y en general no se ve un incremento de eventos indeseables con este tipo de medicamentos, lo cual refuerza el hecho de que como grupo los inhibidores de la DPP4 son un grupo muy favorable para muchos pacientes porque no se asocian realmente a eventos indeseables muy frecuentes. Y finalmente, pacientes con insulina, que ya están con metformina y que no están en meta de control. Vean pacientes descontrolados que por lo menos usaran más de 15 unidades al día y que por lo menos usaran 1 gramo de metformina al día, que no estuvieran en meta de control, que siguieran entre 7 y 11 de hemoglobina glicada. Un grupo fue aleatorizado a gemigliptina y se compara contra placebo y de nuevo resultados a 24 semanas y vean, de nuevo, 0.7% de reducción de hemoglobina glicada. Les hago una semblanza de hace 20 años. Cuando llega el primero a nuestro país, en reuniones que había con puros endocrinólogos, en pacientes ya con insulina, por lo que se sabía en esa época, siempre se nos preguntaba, ¿ustedes usarían o agregarían un inhibidor de la DPP4 en un paciente que ya está usando insulina? Y en esa época más del 90% decía que no. Y en esa época se nos olvidaba que estos medicamentos mejoran la disfunción de la célula alfa,
mejoran la respuesta de esas células y por lo tanto los pacientes no tienen concentraciones inadecuadamente normales o altas de glucagón. Y independientemente de que el paciente ya no tenga una buena reserva del páncreas, siempre hay una respuesta favorable de la insulina, discreta, pero la hay, pero lo fundamental es que disminuye la disminución de la célula alfa y eso obviamente se ve reflejado en esa reducción que también se ve en estudios de monoterapia con este tipo de medicamentos. Mayor porcentaje de pacientes que alcanzan menos de 7 y 6,5%. Y de nuevo, no se ve un incremento del riesgo de eventos indeseables, sobre todo de hipoglucemias severas. Puede haber hipoglucemias sintomáticas o sintomáticas, porque eso siempre se va a reportar en estos estudios, porque a nosotros como investigadores siempre tenemos que reportar cualquier tipo de hipoglucemias y uno determinar si puede o no estar asociado al medicamento de estudio. Y casi siempre son porque el paciente estuvo mucho tiempo en ayuno, o porque no comió bien, o porque tuvo alguna enfermedad y el paciente no comía y empezó a tener este tipo de problemas. Pero el punto principal es que en estos pacientes el agregar un inhibidor de la DPP4 como gemigliptina no se asocia realmente a la presencia de hipoglucemias severas, graves, que era lo que ocurría hace más de 20 años con los pacientes que no respondían a esta combinación y les teníamos que agregar lo único que teníamos extra, que eran las sulfonilureas. Terapia triple. En la actualidad tenemos muchos pacientes con metformina y un inhibidor de SGLT2. Si el paciente no está controlado con esta combinación, para eso se hizo este estudio, Solution 1. Si uno agrega un inhibidor de la DPP4 como gemigliptina, pacientes con estas características, que tuvieran más de 19 años de edad, descontrolados, que usaran por lo menos más de 1 gramo al día de metformina y 10 miligramos de dapagliflozina al día, si no estaban controlados, fueron aleatorizados. Y de nuevo vean, las primeras 24 semanas contra placebo para ver eficacia y la extensión a 1 año para ver cuestiones de seguridad. Y de nuevo, queda claro que el agregar un inhibidor de la DPP4 a cualquier combinación siempre va a garantizar una reducción de por lo menos 0,6, 0,7, 0,8 de hemoglobina glicada. Aquí estamos viendo una reducción de 0,66%. Y vean cómo a la fase de extensión, cuando ya todos los pacientes reciben gemigliptina, pues estamos viendo reducciones de 0,69 y 0,77% de hemoglobina glicada, un cambio bastante favorable para los pacientes que permite ver que un mayor porcentaje de pacientes alcanzan reducciones o metas de control de menos de 7 y menos de 6,5%. Y de nuevo, sin asociarse a eventos indeseables. Los estudios head-to-head, hay 3 estudios y obviamente se comparan contra, sobre todo, sitagliptina y linagliptina, porque si ven, este medicamento comparte las mejores características de estas otras 2 moléculas, tanto cita como linagliptina. Y por eso era importante tener estudios cara a cara para ver qué pasaba con este tipo de medicamentos. Les voy a mostrar de estos 3 estudios, el fase 3 contra sitagliptina o el WAR y el Alternative. Les voy a presentar rápidamente el fase 3 contra sitagliptina, puesto que los otros son también resultados bastante similares. Pacientes que estaban con metformina, que no estaban en meta de control. Vean cómo un grupo recibió 100 miligramos de sitagliptina, otro grupo 50 y otro grupo 25, 2 veces al día. Es un estudio de 24 semanas con extensión a 52 semanas. Y vean, el diseño de estudio se mantiene siempre bastante similar, porque en la fase de extensión todos los pacientes ya reciben el medicamento para ver cuestiones de seguridad a más largo plazo. Y vean de nuevo lo que se replica. Reducciones de 0,8% y de 0,77 de forma global de puntos porcentuales de la hemoglobina glicada. Se replica lo que sabemos realmente con la adición de este tipo de medicamentos en tratamiento. Un discreto mayor porcentaje de pacientes que alcanzan metas de control de menos de 7 y menos de 6,5% en comparación con el grupo que estaba recibiendo sitagliptina. Y vean aquí cómo se ven ciertas diferencias, pero estas, vean cómo se mantienen, sobre todo la que se mantiene la diferencia estadísticamente significativa, y esta ya no se alcanza a observar.
que ya sobrepasa el 1, pero vean cómo en la primera etapa, que es cuando se comparan estos medicamentos, pues se ve una diferencia en favor de gemipectina. Un mayor porcentaje de pacientes que alcanzan menos de 7% y menos de 6,5%, y no hay diferencias en la frecuencia de eventos adversos con estas combinaciones comparativas con gemigliptina y vigagliptina. Y ya para finalizar, para dar pie a todas las preguntas que tenga, les voy a mostrar los estudios de mejoría en la variabilidad glucémica con este medicamento. Están dos estudios, el Estavel 1 y el Estavel 2, y me parece mucho más importante mostrarles el de gemigliptina contra cita sulfonilurea, porque también contra DAPA son resultados que se observan bastante similares. Este estudio es un estudio ya, obviamente, fase 4, porque aquí se incluyen pacientes que no estaban bien controlados con metformina, y se agregan tratamientos como gemigliptina, sitagliptina y glimepirida, y se usa monitoreo continuo para ver la variabilidad glucémica. Entonces, algunos aspectos claves de este estudio. Los pacientes estaban entre 20 y 70 años, la hemoglobina glicada tenía que ser mayor de 7,5%, y eran pacientes que estaban sin tratamiento previo, y durante las primeras 4 semanas se inicia metformina y después se escala a un gramo, y así se mantienen todos los pacientes. Y se hace un monitoreo continuo al principio y se hace otro al final, a la semana 12, y de forma aleatorizada hubo 3 brazos. Un grupo que estuvo con metformina de liberación prolongada y 50 miligramos al día de gemigliptina. Otro grupo que tenía la misma presentación de metformina, pero 100 miligramos de cita. Y el tercer grupo que tenía la misma presentación de metformina a 1 gramo por lo menos y 2 miligramos de glimepirida. Y vean los resultados. En relación al cambio de la mejoría en la variabilidad glicémica evaluada aquí con este método que es el MESH, vean cómo tanto gemigliptina como sitagliptina logran resultados muy similares, cosa que no logra gemigliptina. Y si se evalúa por desviación estándar, vean que dependiendo del método de evaluación, a veces eso es lo que da los cambios. Y aquí cuando se hace la evaluación con desviación estándar, pues se ve cómo hay una mejoría o una disminución de esa variabilidad con gemigliptina que uno se alcanza a ver ya con sitagliptina. Pero bueno, esto depende del método de evaluación que se esté utilizando, pero indudablemente cualquiera de los dos inhibidores de la DP4 mejora más la variabilidad que la sulfonilurea, que es un punto importante que quiero señalar. Vean aquí cómo cuando se compara el monitoreo al principio del estudio y a la semana 12, vean cómo de esta variabilidad que se ve aquí en la zona en gris, y aquí se ve el promedio, después de la semana 12 de estar con el tratamiento con los 50 miligramos de gemigliptina y metformina, por lo menos 1 gramo, vean cómo hay una disminución importante y una mayor estabilidad de esa variabilidad glucémica. Y si se los muestro aquí en gráficas, vean cómo el tiempo en rango es mucho mejor con gemigliptina que contra glimepirida, y discretamente también superior a sitagliptina. Y vean cómo el tiempo que están descontrolados los pacientes es mayor con la sulfonilurea, empieza a mejorar con sitagliptina, pero es mucho mejor con gemigliptina. Y vean cómo el riesgo de hipoglucemias es muy, muy bajo con este tipo de terapias de inhibidores de la DP4, y empieza a incrementarse con la sulfonilurea discretamente, porque recuerden que nada más se usaron 2 miligramos de glimepirida. Y de nuevo vean cómo no hay ningún incremento de eventos adversos iniciables importantes, y tampoco se ve un incremento del riesgo de hipoglucemia, lo cual habla de que este tipo de medicamentos pues vienen a convertirse en otra opción bastante buena, dada la evidencia con la que cuenta, para poder ser utilizado en los pacientes con diabetes. Entonces, con esto concluyo, y espero que les haya podido mostrar la evidencia que me pareció la más importante de este medicamento, que se agrega al grupo de medicamentos de inhibidores de la DPP4 que tenemos en el mercado, y que se vuelve una opción más que en muchos casos pudiera ser más accesible para los pacientes.
Y señalarles que es un medicamento que no requiere ajustes para los pacientes con enfermedad renal crónica o daño hepático de leve a moderado, que puede usarse como monoterapia, sobre todo en aquellos pacientes que no toleran metformina, pero que de inicio yo en particular siempre uso un inhibidor de la EP4 con metformina de inicio desde el diagnóstico, y como terapia combinada pues ha demostrado mayor eficacia en la reducción de hemoglobina glicada, y este medicamento pues también ha mostrado evidencia de que disminuye la variabilidad glucémica y mantiene más tiempo en rango a los pacientes en comparación con cita y con dapagliflozina. Y de nuevo, la comodidad posológica de que es una tableta al día, de que es una tableta menor, sobre todo para aquellos pacientes de edad avanzada, puede convertirse en una terapia que pudiera ser mucho más fácil para los pacientes y mantener un grado de control mucho más importante. Y con esto termino y doy paso a las preguntas o comentarios que tengan, por favor. Muchas gracias, doctor, por su plática. Vamos a empezar con las preguntas de aquí de los que estamos presencial. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta. Y ya saben si se están realizando estudios en adolescentes de 16 años, 30 años. Una pregunta aquí presencial de la doctora Luján, endocrinóloga pediatra, que si tenemos algún estudio de inhibidores de PP4 en población adolescente o pediátrica. Desafortunadamente con este grupo de inhibidores de la DPP4 no se hicieron ya estudios, porque recuerden que la época en donde vino el boom de los inhibidores de la DPP4 se planeaban hacer estudios en adolescentes, se planeaba hacer estudios en prediabetes para ver si se podía modificar la progresión hacia diabetes, pero en ese momento en particular fue cuando surgió el metaanálisis de Steven Nissen, en donde mostraba que rosiglitazona podía asociarse a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Al año siguiente, la FDA publica su documento blanco, en donde exige a todos los laboratorios que tenían que hacer estudios de seguridad cardiovascular para demostrar que además de ser seguro y eficaz para pacientes con diabetes, tenía que demostrar que no incrementara el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y el objetivo fundamental de todos estos estudios era que demostraran que tenían un efecto neutro sobre la enfermedad cardiovascular, es decir, que no se asociaran a ningún riesgo. Y por ese motivo, pues todos los presupuestos se tuvieron que mover al desarrollo de esos estudios para mostrarle al FDA que eran medicamentos seguros y que pudieran seguirse prescribiendo. Por ese motivo, casi no se desarrollaron estudios ni en adolescentes ni en sujetos con prediabetes para tratar de ver si eran medicamentos óptimos para disminuir la progresión hacia diabetes tipo 2. Muy bien, muchas gracias. Aquí de manera presencial no hay más preguntas y no sé si de los que nos acompañan vía remota, si gustan compartir sus preguntas en el chat, que hasta ahorita no hay ninguna. No, doctor, parece que no hay ninguna pregunta ya. Ok, perfecto. Pues agradezco mucho la invitación y agradezco mucho su presencia y sus preguntas que se hicieron, extensas, pero que se hicieron. Y espero que esta información que les brindé les dé las herramientas suficientes para determinar si gemcitabina es una opción adecuada para sus pacientes. Muchas gracias por su plática, doctor. Esperemos tenerlo en alguna otra ocasión presencial aquí en Chihuahua con nosotros. Claro que sí. Si me hacen la invitación, con gusto estaré allá con ustedes. Claro que sí, cuente con ello. Bueno, gracias a los que nos Muchas gracias acompañaron. a todos, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches.